Y el tema que quería abordar es precisamente ese, el poder de los impuestos, Gladys. Ocurre que los impuestos siempre han tenido un poder destructivo. Y ahí hay un economista, un historiador, un economista, Charles Adams. Él estudió todo el proceso de Grecia, estudió Roma, estudió el Imperio Bizantino, estudió la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y él prueba de una manera indubitable que en todos estos procesos históricos el factor impositivo, el factor tributario, tuvo una incidencia pero tremenda en el descontento de la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que el descontento se eleva cuando los impuestos en primer lugar se empiezan a elevar por encima de la capacidad realmente contributiva de la gente. Y paralelamente y al mismo tiempo no se tiene lo que se llama contraprestación. Y si nosotros analizamos bien esta cuestión histórica, vamos a ver que hoy en el siglo XXI la situación no es diferente a lo que ya sucedió hace cientos e incluso miles de años. Todo el sistema tributario puede convertirse en una contribución o en una confiscación. Puede llevarnos realmente a llevarnos a un estado cada vez más de empobrecimiento o nos puede permitir algún grado de justamente de certidumbre. Cuando un sistema tributario promueve, digamos, ese momento de empobrecimiento, cuando obviamente los impuestos no trabajan en favor de la gente. Por ejemplo, en el Paraguay nosotros tenemos ciertamente una carga tributaria relacionada al porcentaje del 10%, que no es alto, comparado por ejemplo con Argentina y Brasil incluso, no es alto, pero la contraprestación es muy escasa. En consecuencia, lo que nosotros tenemos en el Paraguay es un modelo tributario que en realidad está perjudicando y mucho a los cada vez menos contribuyentes. Yo reconozco que en el Ministerio de Hacienda hubo un gran esfuerzo por tratar un poco de mejorar esa cuestión, pero la verdad es que si uno analiza bien de la población económicamente activa, prácticamente todavía el 70 al 75% está fuera del mercado formal. Y cuando hablamos de ingresos tributarios, sabemos que alrededor de 7 de cada 10 guaraníes que ingresa al fisco va a parar a pago de salario. Así mismo. Un poco de lo que vos decías, en Totalmente. qué se usa, no es... A ver, tenemos una carga tributaria baja en comparación a los vecinos, pero la pregunta que nos hacemos es cómo usan nuestro dinero. ¿Cómo se usa? Y bueno, y esa fue una de las causas del descontento social, especialmente en la Revolución Americana, 1776, la Revolución Francesa, 1789. Por citar, digamos, ejemplos muy concretos que se realiza a través del estudio de la historia económica. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer en el Paraguay es, en primer lugar, mantener el porcentaje de las tasas tributarias. Nosotros no tenemos que modificar eso. Es más, personalmente, y he venido eso sosteniendo durante mucho tiempo, nosotros deberíamos derogar ya cuanto antes el impuesto a la renta personal, porque es un impuesto inmoral, antieconómico. Y además de eso, nosotros tenemos que dar y ofrecerle al mundo un programa de estabilización tributaria de aquí a 20, 30 años por lo menos, para que todas las inversiones nacionales y extranjeras realmente tengan la seguridad que no se le va a aumentar ningún tipo de tributo y en consecuencia ellos puedan tener esa seguridad jurídica de que las inversiones que van a hacer le van a permitir precisamente tener ese retorno de capital. Y ahí nomás quiero citar para terminar, Gladys, un estudio también que hizo un famoso economista, muy famoso porque, por lo siguiente, se llama Henry George. Y este economista, un economista inglés, él decía, ¿cómo nosotros podemos destruir la propiedad privada sin aplicar el comunismo? Fíjate qué interesante, ¿verdad? O sea, sin aplicar políticas confiscatorias, sin necesidad incluso de pasar por el Parlamento para que de esa manera se haga el proceso de expropiación de tierra, etc. Y es muy sencillo. Nosotros aumentamos la tasa de los tributos en el sector agropecuario y llega un momento dado que cuando esa tasa es igual o superior
a la renta que produce el factor de producción tierra, la gente en realidad ya no es dueña de su propiedad. Viene a ser sencillamente un arrendatario. O sea, está alquilando su propiedad. Tiene el título, pero en realidad funge de inquilino. Y en consecuencia, él trabaja en realidad para tener un pequeño ingreso, pero todo el ingreso real de la rentabilidad del negocio se va para el Estado. Y lo que podría ocurrir es que cambie de rubro. Cambiar de rubro, exactamente, ¿verdad? Pero el tema es así. Los impuestos tienen un factor destructivo y es muy peligroso ingresar en lo que sugiere el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿verdad? O ingresar en todas estas medidas que lamentablemente los técnicos que lamentablemente están en la escuela neo-keynesiana vienen sugiriendo lentamente. Entonces yo me pregunto, entre los candidatos presidenciales, especialmente las chapas presidencial, que van a estar en pugna, ¿verdad?, este 30 de abril, ¿cómo ellos ven el tema tributario? Tenemos que eliminar algunos impuestos, tenemos que elevar algunos tributos, tenemos que reducir, ¿qué podemos derogar? ¿Qué modelos ellos aplicarían para incrementar la recaudación, por ejemplo, pero sin tocar precisamente las tasas o los tributos actuales?